Doncs comencem aquesta sessió amb un text que jo quan el llegeixo em fa vergonya perquè penso que, clar, el que diré forma part de les converses quotidianes de tots vosaltres, no? La crisi climàtica juga un paper important en la configuració del nostre futur. L'escassetat d'aigua, que us he d'explicar, incendis forestals i condicions meteorològiques extremes com la pujada del nivell del mar afecten més encara les poblacions marginades, la qual cosa provoca pèrdua de mitjans de vida i obliga les persones a migrar i augmenta conflictes socials. No feia falta que us ho expliqués jo perquè em sembla que tots els que esteu aquí sou molt conscients d'aquestes problemàtiques. Tot i així, hi ha veus optimistes que confien en la creativitat humana que existeix i que a través de la tecnologia es podrà reduir l'impacte climàtic i també recuperar la nostra relació amb la natura. Quin serà, doncs, el paper d'aquesta tecnologia en el nostre futur i quins seran els drets humans i el clima que es podran desenvolupar? És el que parlarem ara. Ho farem amb la Charo Morán, que és autora de l'informe Nos salvarà la tecnologia. A la web teniu el seu extens currículum, però breument us diré que és biòloga i activista d'Ecologistes en Acció a les àrees d'educació ecològica i de consum i que té una trajectòria laboral molt enfocada cap a l'ecologia, la gestió ambiental, l'educació ecològica i, de fet, té un llarg recorregut en temes d'ecologia social, natura, sostenibilitat, ecofeminisme, consum transformador, agroecologia i educació ecològica. De fet, ella forma part de diferents projectes d'economia solidària i també d'espais veïnals com el que hi ha al barri madrileny de la Guindalera. I tenim el nostre estimat Antonio Turiel, que físicament no pot ser amb nosaltres, tot i que és físic, però per motius que ara potser no venen al cas i que ell no desitjava que fossin així. Ell és científic, divulgador de la crisi de les matèries primeres, doctor en física teòrica i investigador científic a l'Institut de Ciències del Mar aquí a Barcelona, del CSIC, i columnista habitual a molts mitjans de comunicació, autor d'Un futuro sin más, Petrocalipsis i El otoño de la civilización, que l'ha escrit a quatre mans amb el Juan Bordera. I és un debat que modera l'Elisabet Rosselló, fundadora de Postfuturear, aquesta agència d'estratègia i prospectiva contemporània que combina estudis de futur, anàlisi de canvis, tendències i sistemes complexos i disseny de processos i ètica. I ella, de fet, és membre del Centre d'Estudis Polítics i Futurs Postnormals. Em sembla que tots els futurs que ens esperen seran postnormals, i ha treballat en molts projectes d'investigació social entorn de la innovació, les economies emergents i col·laboratives. Un aplaudiment per ells i també per vosaltres, que sou un públic magnífic. Doncs benvinguts i benvingudes. Moltíssimes gràcies a l'organització, no només per haver-nos convidat, sinó per haver generat aquest petit espai i altres espais de temes molt interessants i molt apropiats pels temps que corren. Esta mesa la haremos en castellano por deferencia a Charo, que viene desde Madrid hoy directamente. Y el objetivo y los temas que vamos a tocar, en principio, te parten del título que nos han propuesto desde la organización para esta mesa, que es Cambio climático y tecnología, condicionante o remedio. Pero creo que vamos a ir un poco más allá. La situación es que, como un poco decía Ana, estamos en un contexto en que estamos muy panicking algunos. ¿Quién está panicking? En modo, Bueno, pues yo os recomiendo hacer un poco así. Vamos a desatarnos, no quiero parecer tampoco una coach de congreso de tecnología, pero lo digo porque vamos a tratar temas muy serios, o es la intención, con una visión pedagógica. La cuestión es que necesitamos aclarar primero cuál es el diagnóstico, cuál es la situación real, porque es muy compleja también. Y tenemos, por suerte, hoy dos personas fantásticas que lo hacen muy bien y nos explican qué está pasando realmente. Y sí, por ejemplo, muchas de las soluciones tecnológicas, que voy a hacer un poco de recap, de resumen. Por ejemplo, por un lado, pues están las famosas energías renovables, ¿no? Aerogeneradores, placas solares, battles, todo el mundo nos viene sobre todo estas dos. Por otro lado, tenemos todas estas propuestas de aplicar tecnologías digitales, softwares muy avanzados, inteligencia artificial en diferentes partes de diferentes procesos, etcétera, para, por ejemplo, mejorar la eficiencia, optimizar, etcétera.
O incluso hay quienes hablan de conceptos como la terraformación de la Tierra o la aplicación de la geoingeniería para modificar diferentes aspectos del clima o de la meteorología para beneficio propio. Pero la pregunta a lo mejor no es esa, no es si la tecnología nos salvará, pero como estamos habituados a que la tecnología sea una solución, pues también tenemos que tirar. Así que vamos a ir como más para atrás y yo voy a proponer que empecemos por el diagnóstico. ¿Cuáles diríais vosotras que... ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? Más o menos todo nos suena un poco la historia, ¿no? Pero ¿qué cuestiones querríais poner sobre la mesa como para comenzar? ¿Turiel? ¿Antonio? ¿Empiezo yo? Vale. Pues yo creo que una buena parte de lo que nos está pasando tiene mucho que ver con una estructura económica concreta, con una manera de concebir las cosas concreta, que esencialmente no conoce el sentido de la autolimitación. Entonces, en un momento dado tuvimos una grandísima abundancia de combustibles fósiles que además fue creciendo con el tiempo. Esto favoreció una expansión muy rápida de la industrialización. Esto ayudó también a que hubiera un gran progreso científico-tecnológico y todo junto pues llevó a la idea de que el ser humano como algo diferente de la naturaleza, separado de la naturaleza y que de alguna manera pues que podía conseguir cualquier cosa que se le propusiera simplemente porque se lo propusiera, ¿no? Esto es el germen, yo creo, de bastantes de las ideas erróneas que hay en nuestra sociedad actualmente y lo que nos lleva a esta situación tan compleja como tenemos ahora mismo, ¿no? Describiendo la situación concreta que tenemos ahora mismo, tenemos un problema de extralimitación, se podría decir. Estamos superando los límites del planeta. El planeta es un planeta que es finito, tiene unos límites biofísicos muy claramente marcados y lo que pasa es que simplemente pues, nos estamos excediendo en ellos. Hablamos mucho del problema del cambio climático. El problema del cambio climático es uno de los múltiples problemas ambientales que tenemos. Tenemos un problema con la pérdida de biodiversidad, tenemos un problema con la contaminación de las aguas, con la contaminación del aire, tenemos problemas asociados a la acidificación de los océanos, contaminación por plásticos, por metales, tenemos un problema de escasez de acceso al agua y en general pues un problema de infiltración de muchas especies químicas, de muchas cosas que no conocemos exactamente su efecto y que lo invaden todo. Por el lado, digamos, más ambiental. Y por el lado de los recursos, nos hemos empezado a dar cuenta de que tenemos una limitación en el acceso a los recursos del planeta. Este es el aspecto del que yo más suelo tratar. Es muy curioso que estamos hablando de que hay un problema de escasez de materias primas y particularmente de combustibles fósiles. Y cuando hablamos de la escasez de combustibles fósiles hay dos aspectos que son bastante curiosos respecto a él, ¿no? Uno, que el problema de escasez que hemos empezado a notar, el hecho de que se ha llegado al máximo de producción de la mayoría de los combustibles fósiles y que ya empieza el proceso de declive, es algo que nunca hubiéramos notado si nos hubiéramos tomado la lucha contra el cambio climático como algo serio, porque el ritmo de caída del consumo tendría que ser mucho más rápido que el geológico. Con lo cual nunca nos hubiéramos dado cuenta de esto, pero como realmente no nos estamos tomando la lucha contra el cambio climático en serio, hemos notado que esto bajaba, ¿no? Luego, la otra cuestión es que también es un poco obsceno hablar de que tenemos un problema de escasez y estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Francia estos días, ¿no? Que la gente se pelea por llenar el depósito de su coche y demás, cuando realmente estamos consumiendo cantidades absolutamente obscenas de energía y por supuesto, completamente innecesarias para mantener la calidad de vida de las personas de la manera digna, ¿no? Entonces, es curioso que hablemos de escasez simplemente porque tengamos un poco menos, porque realmente hablamos de escasez porque tenemos un poco menos. Y este un poco menos pues irá agravándose con el paso de los años, es decir, cada vez tendremos un poco menos que el anterior en un proceso que si se hace correctamente y no nos dejamos llevar por el pánico tendría que ser lento, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que está claro es que esto interfiere con el programa del progreso, con el mito del progreso que es fundacional en el capitalismo y es la idea de que siempre vamos a ir a más, siempre vamos a consumir más y siempre más. Entonces, en un planeta que es finito, eso tarde o temprano tiene que dar problemas. Y esta es la situación en la que estamos ahora. Nos estamos enfrentando a muchos problemas y hay que tener en cuenta que muchos de los conflictos que se plantean ahora, inclusive en la guerra en Ucrania, hay una componente de escasez de recursos, hay una componente de extralimitación, hay una componente de no aceptar estos límites que inevitablemente tenemos que tener. Y yo creo que este es el punto en el que nos tenemos que centrar, ¿no? Hasta qué punto, para conseguir vivir en el equilibrio del planeta, lo que necesitamos es no extralimitarnos de los límites que nos marca el planeta. Así para empezar, yo creo que ya está bien. Súper bien y muy sucinto, aunque plazca. Charo, ¿nos puedes explicar un poco más la cuestión, por ejemplo, de los límites? Porque desde tu punto de vista más de la ecología, ¿cómo nos lo explicarías? ¿Cómo lo podríamos acabar de aposentar? Porque, como bien dice Antonio, choca con esta visión de un
planeta rebosante, en plan cornucopia de recursos a nuestra disposición. ¿Cómo nos lo ilustrarías? Bueno, la primera idea clarísima es que en el planeta nada crece ilimitadamente. Ni siquiera todo lo biológico que está basado en la reproducción tiene unos límites que impone el contexto cercano. Un elefante llega a un momento que puede ser muy grande, pero no crece más. Un hormiguero no crece más. Hay una serie de condicionantes físicos, ecológicos, etcétera, que hace que las cosas no crezcan ilimitadamente. Hay unos límites de los robledales, hay unos límites de las playas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa un poco apoyado en lo que ha comentado Antonio es que tenemos una idea ficticia de que el crecimiento ilimitado es posible en un planeta finito. Entonces, nada más ver los indicadores económicos que utilizamos, el Producto Interior Bruto, si el Producto Interior Bruto no crece, de alguna manera la economía se viene abajo, ¿no? Es como una especie de rueda sin fin que mantener la economía significa crecer más. Y este crecimiento, por mucho que nos digan, es material. Es decir, está basado de engullir materiales y energía, y si no, no funciona, ¿no? El Producto Interior Bruto es un indicador que solamente mide intercambios monetarios, no mide en nada relacionado con lo biológico, ni siquiera con los cuidados, ni siquiera con las relaciones, ni siquiera con lo que nos hace que seamos felices, que tengamos un buen bienestar. Incluso hay cantidad de aspectos que son negativos para nuestra propia vida, ¿no? Como por ejemplo un accidente de un petrolero, ¿no? Que en la medida que hay que utilizar la economía para descontaminar, pues entonces el Producto Interior Bruto sube, ¿no? O en la medida que hay incendios forestales como los que estamos teniendo estos veranos debido al cambio climático, si hay que invertir en materiales de extinción de incendios, también sube el Producto Interior Bruto. Si vivimos en sociedades basadas en una situación de ansiedad y de desesperación y tomamos ansiolíticos, tomamos antidepresivos, también sube el Producto Interior Bruto. Es decir, que es un indicador que no nos vale para medir el bienestar, para medir la sostenibilidad, ¿no? Entonces, además, un poco por introducir algún tema más, una de las características que tienen nuestros imaginarios dentro de este marco de la modernidad o de la idea de desarrollo y progreso es que cuanto más es mejor. En general, todas aquellas personas, por ejemplo, en el planeta que atesoran recursos que no podrán gastar a lo largo de toda su vida son los que de alguna manera la sociedad les valora como personas de éxito. En cambio, podríamos valorarlos como personas que acaparan recursos y que no permiten las vidas dignas de otras personas, ¿no? Entonces, todos estos imaginarios son imaginarios que no nos valen, ¿no? Hay otro marco que me parece importante, es la globalización económica. La globalización económica ha sido lo que ha supuesto es poner al mundo en una situación de bazar entero, es decir, tenemos un montón de materias primas que están deslocalizadas normalmente de los contextos europeos, diríamos, de la clase consumidora, que se basan en unas situaciones que luego quizás ahondaremos un poquito más de extractivismo y de situaciones precarias, que a su vez se manufacturan en otras partes del planeta, que se distribuyen y hay unas redes enormes que consumen además combustibles fósiles y que luego se consumen en una parte muy pequeña de la población mundial que somos clase consumidora y se devuelve muchas veces a esos entornos de exclusión también esos residuos que se generan asociados a esas tasas de consumo, ¿no? Bueno, pues lo que hace dentro de esto que decíamos, ¿no? Son procesos lineales que chocan con los procesos circulares de la biosfera, ¿no? La biosfera lo que hace es cerrar los ciclos continuamente, el del carbono, el del nitrógeno, el del fósforo, ¿no? Que también están trastocados, que empiezan a estar trastocados. El cambio climático es un síntoma de que el ciclo del carbono está trastocado, ¿no? Pero también el del nitrógeno y el del fósforo son elementos que debido a la alimentación mundial que es petrodependiente y está dopada, pues también de alguna manera estamos influyendo en esos límites planetarios, ¿no? Si queréis lo dejo aquí y vamos viendo un poco más temas. Yo voy a estirar un poco más el aspecto más de sociedad, ¿no? En el sentido de los paradigmas. Cuando comenzó la modernidad, entre otras cosas, bueno, podría explicar cómo se llegó a la modernidad, pero entre otras cosas se empezaron a
condensar una serie de ideas, por ejemplo, de dicotomías, ¿no? Esto lo hemos oído bastantes veces, ¿no? Que la modernidad se basa en dicotomías. Rollo blanco-negro, pues por ejemplo tenemos una dicotomía que es entre la naturaleza y la cultura, o la naturaleza y el ser humano, como que son dos cosas distintas. Y además, entre otras cosas, desde mucho antes, pero Isaac Newton, por ejemplo, puso sobre la mesa una serie de cosas, pero se nos ha quedado en forma de otras ideas culturales de que el mundo evoluciona como una especie de gran reloj mecánico lineal. ¿Con qué nos referimos con linealidad? No es que dibujamos líneas, sino que, por ejemplo, si yo aplico 3 de fuerza para mover este vaso, por tanto, el vaso se desplazará 3 unidades, por decirlo de una manera basta. No me mates, Antonio, por favor. Es decir, la linealidad es proporcionalidad a nivel de cambio. En cambio, esta linealidad en los cambios del mundo en general, tanto lo humano como la naturaleza, siguiendo con la dicotomía, es más extraño. Vivimos en un mundo no lineal, también como estaba indicando Charo, ¿no? De circularidad o de bucles de retroalimentación. ¿Qué pasa? Que cuando empezó, ya nos acercamos más hacia el presente, a escala de siglos, y entre otras cosas empezó a aparecer la idea de que el ser humano no solo tenía una especie de imperativo moral de tener que ordenar la naturaleza a nuestra imagen y semejanza en base a nuestra medida, ¿no? El hombre es la medida del mundo, sino que además nosotros teníamos que dar forma al futuro y que todos los recursos estaban a nuestra disposición en virtud del progreso, como que el progreso se nos ha pintado como una ley universal, como la gravedad. Y en realidad no era más que un constructo en el cual hemos depositado muchísimas fuerzas. Lo que estoy diciendo para algunas personas es como un tabú, porque es como si estuviera planteando otra disposición política. Pero no, es decir, obviamente tiene consecuencias políticas pensar esto. Entonces, claro, nos vienen a decir que la tecnología, vale, digamos, ok, aceptamos el diagnóstico, por ejemplo, que nos explican, que no hay recursos tampoco, etcétera. Pero vamos a decir, bueno, pero podemos organizarnos y podemos plantear una serie de soluciones tecnológicas para solucionar, por ejemplo, vamos a concentrarnos solamente en poner pues eólicas por todos lados y placas solares everywhere, en todos los tejados, y vamos a hacer recaer el peso, sobre todo en el consumo, y algunas fábricas que reduzcan y mejoren la eficiencia energética, bla, bla, bla. Pero hay más dificultades. Nuestro ánimo no es decir queremos que salgáis de aquí con bajos ánimos, ya lo digo, pero que es importante entender qué está pasando. ¿Qué diríais? ¿Cuáles son estos de los retos que se ha de tener en cuenta a la hora de pensar si estas promesas que estamos oyendo de las tecnologías, o todo las renovables, pueden ser una promesa? ¿Qué dificultades hay en realidad, de manera rápida o un poco más sintética? Bueno, entiendo que esto empieza por mí, ¿no? A ver, con respecto al tema de renovables, hay una cosa que hasta ahora prácticamente no se había discutido y que ahora esta vez se está poniendo más sobre la mesa. Los sistemas de captación de energía renovable, que en sí mismos no son renovables, porque tienen un tiempo de vida útil, tienen una serie de limitaciones que muy pocas veces se han discutido, ¿no? Y entonces, en particular, tienen 2 problemas que son los más serios. Uno es que necesitan los combustibles fósiles para simplemente la extracción de los materiales, para lo que es la fabricación de las piezas, el transporte, la instalación, el mantenimiento. Y es que en todas estas fases de la vida de las tecnologías renovables nos encontramos que intervienen grandes cantidades de combustibles fósiles, ¿vale? Y entonces esto evidentemente es un problema porque a día de hoy nadie ha conseguido cerrar el ciclo de vida de cualquier fuente renovable utilizando solamente energía renovable. Y de hecho se piensa que a lo mejor no es posible. Es decir, que en el fondo las renovables serían solamente extensiones de los combustibles fósiles que tienen sentido si los combustibles fósiles están ahí. Tienen el otro problema también muy serio de que dependen de materiales que no son abundantes en el planeta. Entonces se está hablando de que el proceso tecnológico va a hacer que dependan menos de esos materiales, pero a día de hoy dependen de ellos, ¿no? Y cuando uno dice que esto va a dejar de depender, esto es un poco absurdo porque tú no sabes cómo va a ser la tecnología de mañana, ¿no? Al final, esto todo queda muy entroncado dentro, pero hay otro problema de que quizá me refiero más tarde, que también tiene las energías renovables, y es que son sistemas orientados a la producción de electricidad, pero esto es más por una necesidad de cómo está el sistema económico, y eso a su vez también plantea toda una serie de problemas de cómo aprovechar esta electricidad, sobre todo si el consumo de electricidad cae, pero eso lo dejaré quizá para hablar de ello en otro momento, ¿vale?
En cualquier caso, hay un problema que es bastante clave y es que cuando se habla de energías renovables parece ser que solo existen estos sistemas y lo que parece es que realmente tenemos que apostar por ello porque la clave es mantener las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces, todo el mito del progreso, toda la idea del programa del progreso, esta idea de que inevitablemente la humanidad tiene que progresar y el progreso significa una cosa muy concreta, en el fondo es un programa que no está referido al bienestar de las personas, es un programa que está referido a los intereses del capitalismo, está dirigido a los intereses del incremento de la acumulación de capital, el crecimiento económico, etc. Y de hecho, en ese sentido, hay una cosa que está clara, que el gran problema que tenemos es que hay una batalla cultural porque la mayoría de la gente acepta que crecimiento económico equivale a bienestar. Y que cuando no hay crecimiento económico, lo que pasa es que entonces hay recesión económica, hay desempleo, hay malestar, ¿no? Y estas son unas cuestiones que tenemos que superar, para las cuales lo que hay que hacer es reformar el sistema económico. Al final, el problema es que el tipo de progreso que estamos buscando es un progreso que está completamente contenido dentro de los límites que nos marca las necesidades del sistema económico, pero no de los seres humanos, ¿no? A mí una cosa que me escandaliza muchísimo cuando entramos a la discusión de cómo tenemos que hacer la transición ecológica, de cómo tenemos que hacer el futuro, etcétera, me fastidia muchísimo una expresión que se dice, por ejemplo, mucho aquí en Cataluña. Cataluña necesita no sé cuántos gigavatios de potencia instalada, ¿no? De esto que te suelen decir. Y yo digo, yo creo que Cataluña necesitar no necesita nada, porque Cataluña es un territorio, no es un ser con voluntad. Quienes necesitarán alguna cosa, si acaso, serán los catalanes y las catalanas. Pero si tú bajas a discutir qué es lo que necesitan los catalanes y las catalanas, te das cuenta, bueno, para el caso, pues los españoles, te das cuenta de que no necesitan mucho menos de lo que se está diciendo. En realidad ellos y ellas necesitan bastante menos. Entonces, cuando te están diciendo que se necesitan no sé cuántos gigavatios de potencia instalada, lo que te están diciendo en realidad es, bueno, se necesitan para mantener el sistema socioeconómico exactamente tal cual, para que todo se haga exactamente igual que ahora, con todos los cruceros que llegan a Barcelona, con todos los vuelos que hay, que salen y que vienen, con estas mercancías que llegan de China, con estas frutas que llegan cuando no es de temporada, con todas esas cosas, para mantener eso exactamente igual, entonces se necesita no sé cuánta energía. Y dices, bueno, a lo mejor no es eso lo que yo quiero. A lo mejor no es eso lo que yo necesito. A lo mejor no es por ahí por donde tenemos que ir. Entonces yo creo que el gran problema que hay es que nos estamos centrando en unas tecnologías muy concretas y en una noción de progreso muy concreto, que es la que interesa a nuestro sistema económico. Yo creo que ya va siendo hora de empezar, bueno, pues a quitar un poco la careta y decir, no, es que esto no es realmente lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es otra cosa, y la primera cosa que necesitamos, obviamente, es poder subsistir en el planeta, porque todos y todas nos estamos dando cuenta de que vamos por muy mal camino. Nos estamos dando cuenta de que, evidentemente, el clima del planeta se está desestabilizando cada vez más rápidamente. Nos estamos dando cuenta de que empieza a haber un problema en el acceso a las materias primas, que además esto pues desemboca en guerras, en revueltas y en muchos otros problemas. Es decir, todos nos damos cuenta de que vamos en una mala dirección. Y yo creo que la clave de todo es que estamos intentando resolver el problema que no tenemos. Tenemos que resolver el problema que realmente tenemos. ¿Y cuál es? El de satisfacer las necesidades de las personas. Ese es el problema real. Cuando lo enfoquemos así, nos daremos cuenta de que sí que tenemos tecnología, conocimientos y medios para resolver ese problema. El problema que no podremos resolver nunca es el de intentar crecer infinitamente en un planeta finito. Vale. Pues yo, andando un poco en lo que ha planteado Antonio, yo lo que diría es que una de las cosas que nuestro imaginario ha hecho que trastoquemos es lo que necesitamos y lo que no. Entonces, hay un planteamiento, creo que es muy interesante, del economista chileno Max Neff, que falleció hace unos años, que habla que hay que diferenciar como sociedad entre las necesidades humanas y cómo las satisfacemos. Y que todas las personas necesitamos las mismas cosas, tenemos las mismas necesidades, tenemos necesidades de supervivencia vinculadas a la alimentación, al abrigo, a un refugio, pero también al ser seres humanos colectivos necesitamos identidad, necesitamos participación, ocio, etc. Y lo que varía culturalmente y en los distintos, por tanto, modelos económicos es cómo satisfacemos estas necesidades. Y nuestra cultura occidental tecnologizada y del crecimiento no es hegemónica, no todas las personas del planeta. Tendríamos que aclarar que no todas las personas del planeta tienen este nivel aspiracional basado en lo material que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades de 2.000 kilocalorías diarias a través de una huerta de autoconsumo, como ocurre en muchos países del sur global, o a través de una gran superficie
con productos procesados y que a su vez son malos para la salud. Las 2.000 calorías son las mismas, pero las formas que las satisfacemos son distintas. Por lo tanto, esto es un debate muy importante de cara a cuando hablamos de recursos escasos, vamos a hablar de satisfactores. ¿Con qué satisfactores podemos tener bienestar, podemos ser felices, podemos tener una vida plena, ¿no? Y muchas veces este modelo que tenemos, diríamos, de cultura consumista, lo que nos hace es individualizarnos y hacernos competitivos y, de alguna manera, evitar nuestra colectividad y el desarrollo comunitario, que es lo que verdaderamente nos hace felices y nos proporciona el bienestar. Y esto es lo que tenemos que poner un poco encima de la mesa. Esa sería la primera idea, ¿no? El tema de las necesidades y cómo tenemos que volver a repensar estas necesidades y cómo buscar satisfactores que estén dentro de los límites de la Tierra, pero no solo dentro de los límites de la Tierra, sino también que generen equidad social. Porque, en gran medida, comer carne todos los días es un privilegio. Es un privilegio en un mundo con recursos finitos y eso detrae que otras personas puedan vivir dignamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un dato de un informe de Oxfam que ha salido hace un par de años o así, que dice que el 10% de la población mundial más enriquecida es la responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero históricas. ¿Esto qué significa? Que claramente las personas que consumimos mucho estamos de alguna manera también generando más efectos sobre el cambio climático, pero basadas en una situación de desigualdad en otras personas. El 10% de la población mundial más empobrecida solo ha emitido durante estos periodos el 7% de las emisiones. Si diríamos que estuvieses en una franja media, ¿no?, en todo este proceso histórico, pues no estaríamos en la encrucijada en la que estamos en la actualidad, ¿no? Entonces, el tema de la equidad social es un tema fundamental porque tiene que ver con la justicia climática y con cómo, de alguna manera, nuestros estilos de vida no son universalizables, ¿no? El tener un coche cada familia seguramente no es universalizable. De esa manera es un privilegio con relación a otras personas, ¿no? Y luego, por último, uno de los imaginarios que creo que también dentro de este mito del progreso y del desarrollo que ha comentado Antonio, que funciona muchísimo, es la fe tecnológica. Es la idea de que en algún momento esta inteligencia humana que tenemos nos sacará de la encrucijada, por muy grave que sea, aunque sea con una maquinita de last minute, ¿no? Y eso no es así. Todos los indicios científicos, y aquí tenemos a Antonio, pero todos los científicos y tecnológicos dicen que no hay un modelo energético B para seguir consumiendo como estamos consumiendo ahora energéticamente y que no va a haber una opción B para mover cosas por todo el planeta porque el petróleo es lo único que da esa posibilidad de mover cosas y sobre todo grandes cargas, ¿no?, de todo este patitos de goma, llaveros que vienen desde China, ¿no?, cosas además absurdas. Entonces, todo esto creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, veía, y voy a acabar ya con este chascarrillo, hace no mucho veía en un periódico de estos de economía la solución al cambio climático. Hay una industria en Islandia que funciona con energía geotérmica y se dedica a capturar el CO2 de la atmósfera, convertirlo en piedras. Soluciona el cambio climático. Cuando leías un poquito, resulta que solo tenía la capacidad en un año de convertir la cantidad de CO2 que emiten 870 coches al año. Y claro, es que resulta que solo coches, y ahí nos dejamos el tema de las calefacciones, de las industrias, del no sé qué, solamente en el mundo ya hay 1.400 millones de coches. Luego necesitaríamos 1.600 centrales de esas solo para, si es que luego supiésemos qué hacer con las piedras, que eso también habría que hacer saber, ¿no? Pero en realidad, y además teniendo en cuenta que no en todo el planeta podemos usar una energía limpia como es la energía geotérmica, ¿no? Pero esto de alguna manera nos hace pensar que algo va a solucionar todo esto en el último momento. Sí, voy a elevar un poco más la complejidad con toda esta situación, ¿no? Porque quizás para algunas personas hablar solamente de la escala más humana es más accesible, ¿no? Es decir, hablar del día a día, de cómo hay cosas que damos por hecho, como lo del consumo de la carne que comentabas, ¿no?, que la damos por sentado, pero tiene unos costes productivos y, en general, unas externalidades mucho más mayores de las que tenemos en mente cuando estamos cocinando ahí el bistec. Pero
por ejemplo, si nos oyen personas que o trabajan en la política o son economistas basados más en un modelo neoclásico o gente que ha mamado de alguna manera todos estos entornos, dirá, esto es muy naif, esto es muy ingenuo. Es decir, aquí no está la argumentación. La argumentación es, vale, sí, ok, vamos a aceptar porque ya están las evidencias, incluso las ponen encima las industrias. Por ejemplo, aquellos que se dedican a la producción, no sé, de microchips o a los que se dedican a la gestión y a la distribución de combustibles fósiles que a la vez están diversificando poco a poco y poniendo también huevos en la cesta de las energías renovables, pero dirán, bueno, pero es que al final hemos de pensar que los propios mercados, hay esta expectativa también que se suma, ¿no? De que acabarán racionalmente redistribuyendo los recursos, este tipo de tochadas, ¿no? O que de alguna manera se acabará mejorando la eficiencia de estas cosas. Creo que estas cosas las habéis oído ambos también un mogollón de veces. Y claro, la cuestión, por ejemplo, hay trabajos en otra parte de la economía que no es que sea baladí, que cada vez está tomando mucho más, por fin, se le está haciendo más caso, pues porque 2020 es en la que están diciendo, no, es que, por ejemplo, si miras el famoso diagrama introductorio de economía de Samuelson, que es el famoso círculo de mercados, ¿no? En el que por un lado están los hogares y por otro las empresas, y si quieres le puede poner el Estado, y es como un círculo, ¿no? La empresa le da trabajo a los hogares consumen, y así como... es un poco, obviamente un economista escuchando esto dirá, hombre, es mucho más que eso la economía. Pero ahí está la base. En cambio, lo que vienen a decir es que, vale, cogemos esta base de la economía tal como nos la divulgan. Lo que pasa es que, por ejemplo, ni se incluye en la ecuación, que es mucho más importante, se ha hecho como una externalidad. ¿De dónde viene la energía? En este caso viene de la Tierra, viene del Sol, etcétera, etcétera, de maneras directas e indirectas. Y también... tampoco se ha calculado los residuos, qué consecuencias van teniendo a corto, medio y largo plazo. Pues, por ejemplo, si producimos, con perdón, producir me parece fuerte, ¿no? Pero para carne, ¿no? Tenemos una granja de cerdos, entre otras cosas, además, producen purines. En Vic, sin irnos muy lejos, en Vic o en otras zonas de aquí de Cataluña, tienen un problemazo. Y están viendo que las aguas freáticas, que era otro recurso clave, se está yendo a tomar por el garete. Esto no se había calculado en economía, pero a la vez en la economía clásicamente tenía la expectativa, ¿no? De querer entender el comportamiento humano en relación a sus propios bienes, bla, 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 bla. Entonces, claro, estamos en una situación. Volviendo un poco a todos estos temas, no sé cómo veis, a medida que se va escalando, vamos alejándonos en la escala, ¿qué dificultades hay para hacerlas llegar? Esto ya es como una inquietud que a lo mejor no sé si tendréis, ¿no? Porque creo que es nuestro frente de choque. Una cosa es explicar el día a día y luego es algo súper alejado como el cambio climático, que es como un Godzilla pero invisible, y los recursos se acaban. No sé cómo veis este paso intermedio. Entiendo que lo que planteas es cómo hacer llegar, en particular a estas personas que estás comentando, estas ideas, ¿no? Porque ellos, evidentemente, por más mayoritariamente son ellos, mayoritariamente son hombres, ya saben perfectamente de todas estas cuestiones y las conocen muy bien. El problema es cómo se traduce esto en una acción efectiva. A ver, existe mucho más, tanto cuerpo teórico como práctico, sobre cómo se tiene que hacer el modelo de transición de una manera que no sea crecentista, ¿no? Porque el gran problema al final aquí es el cáncer del crecentismo, ¿no? Esta idea absurda de poder crecer siempre en un planeta finito. En general, una cosa que yo he observado en los últimos años es que yo he tenido muchos contactos con empresas de muchos tipos. Las empresas que se dedican a la economía productiva, que hacen cosas, normalmente la gente que fabrica cosas, que elabora productos reales, físicos, tangibles y demás, esta gente está preocupada por la situación porque están viendo que su modo de vida, lo que ellos hacen y en el fondo lo que ellos aman, porque siempre lo han hecho así, se les está yendo al garete, porque está dejando de ser viable en un mundo en el que los recursos empiezan a estar constreñidos y demás, y esto sin contar con la gente que trabaja muy cercana al medio agrícola, que están viendo cómo empieza a haber problemas muy serios de producción agrícola. No olvidemos que el año pasado, pues en todo el norte de Castilla, la producción de cereales cayó un 40%. Hemos tenido un problema muy serio también con la cosecha de oliva este año aquí en España.
hemos tenido también problemas en general con los frutos carnosos, los frutos que tienen hueso, etcétera, y esto es un problema que va a seguirse produciendo. Con lo cual, evidentemente, toda esta gente ya está siendo consciente que hay muchos problemas. En todo caso, como digo, las empresas que trabajan en sectores productivos están realmente y honestamente buscando soluciones y, en el fondo, ellos no están buscando tanto el crecimiento como el mantenimiento, el poder hacer las cosas. Pensemos que en este momento hay muchas empresas que están dejando de ser viables, primero por el problema que hay de carestía de materias primas, pero ahora directamente por el problema de escasez de energía. Pensemos que en España las facturas eléctricas para muchos pequeños comercios, para muchas pequeñas empresas o no tan pequeñas, se les ha multiplicado en los últimos meses por 3. Y eso hace inviable muchos negocios. O tienen que trasladar estos costes al consumidor final y no van a poder hacerlo porque el consumidor va a dejar de consumir. Y esto es un problema que afecta, por ejemplo, muy directamente a las panaderías, ¿no? Porque es el típico caso de consume mucha energía y tiene un producto con poco de añadido y la gente no va a aceptar que les pongan la bagueta a 2 euros, pues que es lo que tendrán que hacer para poder sobrevivir, ¿no? Y esto pues la gente no acepta. Entonces, en general, toda esta gente sí que está dispuesta a escuchar, y sí que está escuchando, y sí que está preguntando, sí que está interesándose, y sí que está intentando avanzar y están buscando medios, un poco dentro de la confusión y algarabía reinante, ¿no? Realmente, quien pone palos en las ruedas, quien no quiere oír, quien no quiere entender, son las empresas del sector financiero. Porque, evidentemente, en un mundo post-crecimiento no hay un futuro para ellos. Y eso es así de claro. Eso es así de claro. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas con sinceridad y de manera abierta. Entonces, obviamente, ten en cuenta que el sector financiero es un sector, por sus propias características, inflacionario, porque el interés compuesto, el propio concepto de interés, se basa en esa idea de crecimiento, es eso lo que empuja el crecimiento. Entonces, para ellos no hay ninguna alternativa y son ellos los que están poniendo palos en las ruedas. Así de claro. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer también es hacerles comprender que, a ver, que el mundo se vaya al garete no es algo que sea ni bueno ni conveniente para nadie, ¿no? Y que, bueno, que a pesar de todo, oye, no, si da igual, si ya nos parece bien que sean asquerosamente ricos y nos da exactamente igual, lo que queremos es que no acaben de destruir el planeta. Lo que queremos es que haya una vida para todos, para ellos también, para ellos y para ellas también. Pero ellos tienen que entender que cuando se dicen las cosas que se dicen, no se dice para hacerles la puñeta. Y como digo, en todo caso, existe un cuerpo teórico bastante desarrollado, todo el trabajo que hizo Joan Martínez Ariel, por ejemplo, aquí en la Universidad de Barcelona, con la gente que trabaja y que trabajó con él, con Mario Gianpietro, con Jordi Los con todo el grupo, toda la escuela que está aquí detrás, pero que además en España pues tenemos la suerte de que hay mucha gente que está en la Escuela de la Economía Ecológica y que han hecho mucho trabajo de campo y con aplicaciones directas, ¿no? Pues también tenemos a Juan Ramón Doldán en La Coruña, tenemos a Óscar Carpintero en Valladolid, tenemos a José Manuel Laredo, tenemos mucha gente que ha hecho y que ha contribuido, y yo digo con experiencias reales, ¿no? Entonces, en realidad, contrariamente a lo que se puede pensar, ya se sabe muy bien lo que se tiene que hacer. Desde el punto de vista de la planificación económica, ya se sabe muy bien lo que se tiene que hacer también desde el punto de vista tecnológico, esto es la parte que me ocupo yo más. Tenemos conocimiento y tecnología para poder hacer estos cambios que necesitamos. Ahora lo único que hace falta es que haya voluntad política. Y para que haya voluntad política, yo creo que el punto más clave de todos es que la ciudadanía tenga conciencia de qué es lo que está pasando y del cambio que necesitamos. En el momento que la gente lo comprenda, pues se lo va a pedir a sus representantes y sus representantes al final acabarán haciendo caso. Claro que tendremos este pequeño inconveniente de que tendremos la oposición inicial del mundo financiero, sin duda, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo en lo que también tendremos que ir trabajando para ver cómo les convencemos que también va en su mejor interés que haya un futuro para todos. En fin, estos serán unos aspectos que tendremos que discutir más. Sí, yo lo que un poco incidiría es que la economía actual va totalmente en contra de las leyes de funcionamiento de la vida y de la biosfera, ¿no? Entonces, que el decrecimiento material no es una opción, no es algo que algunas personas pensamos que proponemos porque va a ser mejor, sino que es que se va a dar, o sea, va a ser una realidad física. Y la diferencia es si este decrecimiento material lo hacemos de una forma más o menos organizada, en la línea de lo que dice Antonio, ¿no? De pensando qué necesidades tenemos, cómo nos vamos a organizar, e incluso haciendo pedagogía cultural de estos materiales escasos, si son mejores para determinados aparatos de diagnóstico sanitario o son para que cada persona enriquecida tenga un coche de título de eléctrico, ¿no? O sea, todo eso está ahí porque, claro, en una situación de escasez, el tema de atesorar los recursos escasos en un sentido o en otro, pues puede variar que haya muchas personas sufriendo o no, ¿no? Y que de hecho ya hay muchas personas que están sufriendo. Hay 40 millones de personas que están en migraciones climáticas porque los lugares donde vivían ya son totalmente invivibles, ¿no?
o porque han perdido cosechas, porque ya hay riadas, etcétera, que hacen que sus entornos ya no sirvan para vivir en esos espacios, ¿no? Incluso podríamos hacer una lectura de género, las mujeres en esos entornos tienen 17 veces más probabilidades de morir que un hombre, ¿no? Porque sus vestimentas les impiden salir corriendo, porque están al cuidado de los niños y las niñas. Todo esto son factores que generan tasas de desigualdad y que generan diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que en general, el que atesora muchísimo en un planeta con recursos escasos, le estamos quitando vida digna a otras personas, ¿no? Y yo no lo digo en un plan individualista o individual, sino que tiene que ser que los imaginarios en los que estamos veamos las cosas así, que es un poco en la línea, ¿no?, que estamos planteando, ¿no? Que nuestros imaginarios vean que el bien común es algo a potenciar, ¿no? Y algo a cómo lo trabajamos desde todos y todas, ¿no? Hay una idea también que cuando hablamos de estos temas ambientales o hablamos de cómo concienciar, la mayoría de las propuestas que se hacen son propuestas a título individual. Es decir, consume esto mejor que esto, coge la bicicleta, consume menos carne, y eso puede tener el valor de concienciarnos para la acción, pero eso nos va a generar seguramente ecofatiga, porque todo el modelo y todas las circunstancias va en contra de lo que pensamos, y entonces a título individual va a ser incluso muchas veces frustrante, ¿no? No digo que no lo hagamos, por supuesto que sí, sobre todo las personas concienciadas, pero que eso va a generar esa situación de fatiga, ¿no? De no poder hacer como te gustaría hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante la organización colectiva, el generar pequeños laboratorios de experiencias que busquen que los códigos sean distintos, ¿no? Que si los grupos de consumo, las cooperativas energéticas, o sea, resulta que tenemos oligopolios energéticos que directamente nos roban con el precio de la energía, porque tienen patente de corso de cómo poner los precios. Bueno, pues hay una serie de cooperativas energéticas prácticamente en todos los territorios que funcionan con otros códigos y que reinvierten en renovables. Pues ese tipo de cosas que ya tienen como una escala mayor, que están dentro muchas veces del marco de la economía social y solidaria, son alternativas que van a suponer más cambios de imaginarios en la medida que hacemos, no solo compramos verde, sino que hacemos, nos juntamos con otros y con otras y construimos. Y luego una parte fundamental, que es la última quizás que decía Antonio, ¿no? Para transformar estos imaginarios y para ver la realidad necesitamos también empujar políticas que sean verdaderamente transformadoras, ¿no? Que pongan otro tipo de economías en el centro, que tengan en cuenta otras formas de desarrollar esta economía con criterios del bien común y de vivir dentro de los límites de la tierra, ¿no? Justicia social y sostenibilidad ecológica, ¿no? Y claro, así dicho es muy fácil, ¿no? Sé que es complicado, pero es muy importante contar con una sociedad empoderada y que está presionando. Y creo que a pesar de un poco la situación a veces que tenemos de abatimiento, se están sumando muchos sectores a la acción, ¿no?, política, ¿no? A mí, por ejemplo, yo vi con muchísimo entusiasmo todo el tema de los científicos, ¿no?, rebeldes en el Congreso de los Diputados, porque, claro, los científicos tenéis un peso específico en la sociedad de que sabéis lo que decís, ¿no? No es una cosa. Entonces, bueno, pues que de pronto haya todo ese tipo de acciones, los jóvenes por el clima, el efecto Greta Thunberg, las familias que funcionan más colectivamente, todo eso está generando imaginarios que lo que tenemos que hacer es empujar para una transformación política y social y este marco cultural que tenemos. La pérdida de diagnóstico es muy clave, efectivamente, es decir, y podríamos seguir hilando y entrando ya más en profundidad, que es donde realmente hay el mejunje para discernir la diferencia entre este mensaje de somos decrecentistas, pero desde una posición política de queremos decrecer porque creemos que moralmente es lo justificable, que está bien, pero por el otro lado hay un mensaje de que hemos topado con muchos diversos límites estructurales, como ya habéis dicho, del planeta, aparte de los 9 límites planetarios que incluye el cambio climático, incluye la acidificación del océano, la ruptura de los ciclos del nitrógeno y
y el fósforo, entre otros. Pero también hay, por ejemplo, el año pasado aquí estuvo Alicia Valero, que también hace un trabajo en el Instituto de CIRCE muy potente, también de cuantificación y de análisis de los recursos. Como también habían dicho Antonio, hay una serie de recursos clave que son además muy clave para las energías renovables y para lo digital, que también están limitados, etcétera. Y además hay límites sociales, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más polarizado, hay más, la confianza ha cambiado y a la vez estamos en un momento en que necesitamos, como bien has dicho, Charo, cambiar los imaginarios, pero es muy fácil. Es decir, seguramente ya habéis oído a estas alturas el sobrediagnóstico de necesitamos nuevos imaginarios de futuro que nos inspiren, y porque los futuros revolucionarios de la época de Verne que nos decían pues, que el individuo se iba a hacer libre gracias a la tecnología y al progreso, o iba a hacerse libre haciéndose propietarios o redistribuyendo los medios, bla, bla, bla. Tenemos que devolverle al futuro una promesa revolucionaria y decir, no, es que justamente necesitamos pensar de manera más local a pesar de que el problema sea global. Y ya habéis comenzado a proponer diferentes cuestiones de que no es solamente un cambio individual, aunque es importante porque también es cultural, ¿no? Es decir, coger la manía de llevarse esto en el bolso, no sé cuántas le ha costado, a mí me ha costado un año, después de la pandemia, llevarme la botella en el bolso es un concepto y es una tontería, porque es una puñetera botella, pero me refiero que aún todavía vamos a necesitar repensar la base. Hemos hablado del progreso, que es algo tabú para muchísima gente. Es en plan, ya están estos, seguro que son unos rojos. Entonces, quería invitar a esta última parte, ¿qué preguntas podríamos plantear para cambiar el marco, o qué ideas como esto que has planteado de crear como estas pruebas piloto o espacios experimentales, incluso hechos desde abajo, ¿no? Desde los vecinos? ¿Qué ideas se os ocurren, Charo? Por ejemplo, si quieres seguir comentando esta propuesta que estabas explicando de las cooperativas. O sea, por ejemplo, si analizamos el consumo energético que tenemos en casa, pensamos que solo hay energía en el interruptor de la luz o cuando ponemos el aire acondicionado, que es el consumo directo de energía. Pero a través de todos nuestros estilos de vida hay un consumo energético asociado a la producción o de esos objetos o a esos servicios que hace que haya un consumo energético imbuido ahí en esas formas de vida que es claramente superior al consumo directo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Entonces, todo esto de la transformación de los estilos de vida y con vidas mucho más comunitarias tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Y todos estos laboratorios de experiencias que llamamos, que se están continuamente reinventando y continuamente cambiando, ¿no? Pero que son como sembrar que vamos a vivir situaciones de gran incertidumbre y pueden ser catalizadores de generar proyectos de mayor escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del marco de la economía social y solidaria, los grupos de consumo, que diríamos que lo que hacen es poner en contacto a personas consumidoras con criterio, que muchas veces solamente están preocupadas por la salud, a veces ni siquiera es el tema ecológico, pero que luego ven que los productos son de cercanía, que hay de temporada, que no vienen en bolsas, que no son procesados, que no generan residuos, y todo eso van aprendiendo, ¿no? Estilos de vida, intercambian recetas y luego nos tomamos una caña al salir del reparto, ¿no? Todo eso hace que vayamos generando imaginarios mucho más consolidados porque están basados en la acción colectiva, ¿no? Hay barrios en los que, por ejemplo, se hace compostaje comunitario, es decir, espacios donde las personas llevan separada el residuo orgánico, que hay que decir que el residuo orgánico es lo más importante de la basura, porque los suelos están exhaustos, los hemos dejado mineralizados totalmente debido a la agricultura industrial, y esos espacios, además, en la manera que participa la gente, se cree mucho el proceso y tienen muy pocos impropios, es decir, tienen muy poco cosas que no valen, que no deberían de estar ahí. Cosa que en los vertederos grandes hay mucho porcentaje de impropios, por ejemplo.
O bien todas estas comunidades solares que en los tejados se ponen los vecinos y las vecinas de acuerdo para poner paneles solares, y lo que hacen es autoconsumo, y eso es muchísimo más eficiente desde el punto de vista energético que paneles solares que a lo mejor están a varios cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Todas estas cosas, o incluso las viviendas cooperativas, el cohousing con espacios comunes, todo lo que volvamos otra vez a recuperar la articulación comunitaria y hacer cosas en colectivo, creo que es una herramienta muy, muy resiliente para el futuro de incertidumbre que tenemos, ¿no? Basado también en una cultura de suficiencia, pero de algo muchísimo más relacional y menos material, pero que además hay otro factor muy importante en estas sociedades de la prisa que tenemos, es el concepto del tiempo para la vida, ¿no? Tenemos en nuestro día a día tiempos de muy poca calidad. Y creo que somos pobres de tiempo de calidad. Nos metemos en los círculos de empleo, consumir, muchas veces las ciudades están configuradas en un espacio de ocio, otro espacio de trabajo, otro espacio de búsqueda de proveer los alimentos. Todo eso hace que perdamos infinidad de tiempo en desplazamientos, no solamente que emitimos gases de efecto invernadero, sino que también va en contra de nuestra propia vida, ¿no? Y estos círculos en general generan mucha insatisfacción, ¿no? Y creo que por ahí el modelo nos vende muy bien en Technicolor, ¿no? Todo lo que nos vende, por eso gastan tantísimo en publicidad, para vendernos cosas que no necesitamos, ¿no? Bueno, pues esto, el sentarnos a pensar qué vidas queremos vivir, teniendo en cuenta que obviamente estamos un poquillo enganchados con el tema laboral, el tema de la vivienda, y sabemos que no es fácil, pero cómo liberar esos tiempos para la vida, para compartirlos con los otros y con las otras y para construir algo que merezca la pena, creo que es muy revolucionario en los momentos que vivimos, ¿no? Por dejar otro elemento encima de la mesa. Antonio, tú antes estabas comentando que participas en investigar, entre otras cosas, tecnologías para el cambio, ¿no? Porque tal vez hay la idea de que estamos vendiendo de que la tecnología no sirve para nada, pero al final son medios y es aplicar también deseos y voluntades, pero siempre van acordes a nuestras expectativas y a nuestro sentido de lo que es plausible y lo que no. ¿Nos puede explicar algo que obviamente no sea en plan secreto, pero que estés trabajando? Bueno, yo directamente trabajando en tecnologías en concreto en este momento no estoy trabajando en nada, ¿no? Pero hay una idea que ya hace bastante tiempo que colea, que es la idea de las tecnologías apropiadas, ¿no? Que es la utilización de tecnologías que son mucho más respetuosas ambientalmente, que recuperan a veces conceptos que ahora mismo se consideran un poco desfasados, pero que permiten hacer una producción mucho más local, utilizando unas tecnologías que no requieren tantos materiales escasos, ni tienen tanta huella de carbono, ni dependen de tecnologías complejas que nosotros no podemos reproducir, que se pueden manejar a escala humana y que nos servirían para abastecer perfectamente nuestras necesidades a una escala muy local, ¿no? Y yo uno de los ejemplos que yo pongo hablando de tecnologías apropiadas, de aprovechamiento energético en concreto, es lo que había en Cataluña a principios del siglo XX, ¿no? Que había estas colonias textiles a los bordes de los ríos y lo que hacían era aprovechar directamente la energía hidráulica del río para mover directamente todo el sistema de engranajes y demás, y los telares, por ejemplo, las fábricas textiles, pero también había pequeñas siderurgias, molinos propios y demás. Todo esto favorecía una industria que era de alcance local. Era una industria que podía suplir hasta una cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, las fundiciones de Olot, que utilizaban muchísimo el potencial hidráulico. Pensamos que Olot en aquella época pues estaba muy aislado en las montañas y no era tan fácil de acceder, pero tenía este gran potencial hidráulico. Los productos de las fundiciones de Olot pues llegaban hasta Barcelona, pero claro, no llegaban hasta París. Entonces, al final es un poco esta recuperación de esta actividad, esta localización, utilizando además el conocimiento que hemos ganado durante este último siglo. Este último siglo hemos aprendido muchísimas cosas en metalurgia, en genética, en infinidad de campos que ahora mismo nos serían extraordinariamente útiles para poder hacer este rediseño, ¿no? Pero una de las cosas que yo querría destacar es que muchas veces cuando tenemos este imaginario de la tecnología, en el fondo es eso, estamos intentando mantener esta idea crecentista de seguir creciendo, seguir consumiendo más, contaminando más el planeta, al fondo, además, que además no es posible, por lo que comentaba antes Charo, es decir, que vamos a vivir un proceso de crecimiento inevitable porque la base material y energética de nuestra sociedad va a disminuir tanto si queremos como si esto no es una elección, no es una cosa de buena voluntad, esto es un hecho geológico y es un hecho inevitable.
Y en ese sentido a mí me gusta mucho destacar varios trabajos, en particular el del grupo de Julia Steinberger en la Universidad de Lausanne en Suiza. Hay un estudiante suyo que se llama Millward Hawkins, en un artículo del año 2020, que ahí muestran que se puede mantener un estándar de vida muy parecido al que tenemos ahora mismo aquí, consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que consumimos aquí ahora. Entonces, el problema al final no está en tanto en el qué consumimos, sino el cómo lo consumimos, la manera que lo hacemos. La mayor parte del consumo de energía y de materiales es completamente deletéreo, ¿no? El 40% del petróleo del mundo, esto siempre lo comenta Carlos Riba, se consume para mover petróleo, carbón y gas, para mover combustibles fósiles. Es decir, si no hubiera combustibles fósiles, de repente te ahorrarías el 40% de la energía del petróleo, con lo cual podrías hacerlo mucho más fácilmente, ¿no? El 30% de los alimentos se van a la basura sin que nadie los toque nunca, ¿no? Por un tema de, bueno, de cómo funciona el mercado, cómo se valoriza, de que la fruta que es fea y que se tira, este tipo de cosas. El 30%, que se dice pronto, en medio de una crisis alimentaria como la que tenemos, realmente no hay un problema de producción de alimentos, sino de distribución de alimentos, ¿no? En España se gastan 30 kilos de ropa por persona al año. Esto es una burrada y es absolutamente innecesario. Y mientras tenemos el desierto de Atacama que se está llenando con millones de piezas de ropa, algunas de las cuales nunca han sido desembaladas de los plásticos. Entonces, al final nos tenemos que dar cuenta de que aquello que creemos que necesitamos consumir, realmente no lo necesitamos consumir si hiciéramos las cosas de una manera mucho más eficiente. Y esto no son ideas de rojos o de comunistas y bolivarianos, como a veces se pretende hacer un poco creer de que realmente cuando uno dice que el capitalismo está acabándose porque está llegando a sus últimas contradicciones, no se está optando por un sistema comunista ni se está criticando algunos otros aspectos que, bueno, que esos pueden ser de mayor o menor preferencia política según las preferencias de cada uno. Aquí lo que se está hablando es de conseguir algo que sea viable. Y se puede hacer viable desde una perspectiva del mantenimiento de la propiedad privada, el libre mercado, todas estas cosas que tanto les suelen preocupar a estas personas. Eso no tiene nada que ver. Es una cosa que se puede plantear. Y ahora, para acabar, quería hacer una reflexión importante. También ha habido una cosa que ha comentado antes Charo. Antes comentaba el artículo de Millward Hawkins, de esta persona que trabaja en el grupo de Julia Steinberger, que no sé si sabéis que Julia Steinberger fue detenida por la policía hace 2 días por manifestarse, digamos, por bloquear una carretera para protestar por la inacción del gobierno suizo en particular contra el problema del cambio climático, ¿no? Ha recibido un montón de insultos en las redes por hacer esto, le ha dicho la cosa a una persona violenta por intentar parar un camión con las manos que casi la atropella. y bueno, pues Julia Steinberger, como tantos otros científicos, que ella es un autor importante del IPCC, están hartos de hacer informes con los que certifican cómo estamos autodestruyéndonos de una manera completamente absurda. Dice que no tiene sentido seguir haciendo informes de este estilo que dice Scientist Rebellion, que es una rama de Extinction Rebellion, diciendo que, bueno, que no tiene más sentido seguir certificando que nos estamos cargando el planeta, que lo que tenemos que hacer es dejar de cargarnos el planeta. O sea, lo que tenemos que hacer realmente es hacer cambios reales y positivos por dejarlo, ¿no? Y entonces aquí también entra el papel moral de los científicos, ¿no? Porque, como decía Albert Einstein, el que tiene el privilegio de conocer tiene el deber de actuar. Bueno, ha salido muy poco el tema de las desigualdades, ¿no? Estábamos hablando a veces de transformaciones, esto lo estábamos hablando antes en el backstage, de algunos cambios que se proponen, por ejemplo, cambio de alimentación o cambio de consumo. Algunas formas de consumo no son tan accesibles para las personas con menos ingresos o menos recursos. Por ejemplo, si puedes comprar en el día en uno de los supermercados accesibles una bandeja de carne que te sale a, bueno, hoy en día está más cara, ¿no? Pero 3 euros, y en cambio una COPE te sale a 4 euros, pero de muchísima mayor calidad, la preferencia siempre en bastantes contextos es más por lo más barato. Pero esto es como una cosita entre muchas, ¿no? Pero que creo que cuando estamos hablando en estos términos, como los que hemos hablado hoy, que se hace súper corto, parece que va a ser largo, pero obviamente no, estamos hablando también de pensar que haya el menor sufrimiento posible, porque también lo hay, no hemos hablado del sur. Antes has mencionado un momento el extractivismo. Por suerte creo que hay otras mesas en la Bienal o en el CIMFest que van a ir tratando estos temas, porque están ahí. Pero creo que cuando hablamos en estos términos, también estamos hablando de queremos pensar desde la base, no en nuevos imaginarios con coches voladores que vayan con hidrógeno y soltando florecillas y cosas así, en plan los Jetsons, pero más ecologistas, sino que realmente tenemos que pensar nuevos imaginarios
de sociedades, otros escenarios, más que el futuro como cliché, en donde todos podamos convivir y además pensando en transición, que las transiciones no es sustituye una cosa por otra. Por ejemplo, en la energía renovable esto está muy claro, ¿no? No es, venga, ahora pongo una central de eólicas y quito una de gas, chispón, todo está solucionado, como si no hubiera ningún problema físico ahí. Entonces, esta es un poco la clave. Entonces, para recapitular un poco a la pregunta original de esta mesa, que es cambio climático y tecnología, remedio o condicionante. Creemos que la pregunta no es esa. ¿Qué pregunta propondríais para que salgamos con algo con lo que pensar? No sé si se os ocurre. O sea, yo un poco, cogiendo un poco la idea que tú que has planteado, ¿no? Al principio de esta parte de tu exposición, a mí me preocupa mucho que la mayoría de la gente vea que las soluciones que se le proponen, en la medida que son individualizadas, tienen un sesgo de clase. Es decir, cómprate un coche eléctrico, come carne ecológica o los productos, o utiliza ropa orgánica, que sabemos que eso es hipercaro, cuando la mayor parte de la producción debía de ser sostenible y justa. Porque estas grandes empresas que se dedican a la producción, lo que no pagan ningún precio sobre las externalidades que generan. Lo llaman externalidades y se lavan las manos, ¿no? Pero dejar los suelos exhaustos debido a la agricultura industrial o generar una minería a cielo abierto bestial que contamina los ríos y va a extraer una serie de tierras raras en China, eso las empresas les sale gratis. Entonces, por eso se genera el deterioro, ¿no? Y creo que aún así, aún pensando que las personas que menos recursos tienen son además los que menos huella de carbono tienen. Pero las soluciones que les damos son esas, ¿no? Y creo que tiene que haber una especie de ecologismo popular, ¿no? Ecologismo accesible a todo el mundo, sabiendo hacia dónde hay que ir y hacia dónde qué sociedad tenemos que construir, ¿no? Y creo que ahí los mensajes son muy importantes, porque la mayoría, este modelo cada vez está expulsando a más gente en nuestros propios entornos y los está diciendo que encima que no es sostenible y que no es ecológico, cuando no es verdad. Cuanto menos recursos se tiene, todo dice que menos contaminar, ¿no? Y luego a mí me parece una cosa importante, ¿no? O sea, en los barrios de cualquier ciudad, las zonas periféricas de barrios, diríamos, más populares, son barrios en los que la esperanza de vida es mucho menor. Porque las dietas son peores, que están basadas en alimentos procesados, etcétera, porque no tienen tantos parques cerca, porque viven en casas que no están peor aisladas ante, por ejemplo, olas de calor, o porque todas las empresas contaminantes se ponen ahí. Y encima, que son los sufridores y sufridoras de este modelo, no podemos decirles que se compren un coche eléctrico y que si no, no van a poder entrar en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto a mí me preocupa mucho y por eso quería un poco también retomarlo, ¿no? de la idea. En cuanto a las propuestas así, diríamos, más macro o más así generales, yo diría que hay una idea que es que hay que fomentar la cultura de suficiencia y hay que pensar que esos imaginarios, en la medida que tú ves el exceso de consumo, atesorar exceso de cosas como algo, a una mochila pesada, en vez de como algo posicional que te da éxito, pues todo eso, hay una serie de movimientos, por ejemplo en Suecia, hay un concepto sueco que se llama Folkskam o algo así, que es vergüenza de volar. Es decir, se ha generado un imaginario que tiene ya un propio concepto, un propio término, que dice que coger un avión para irte de fin de semana no sé dónde es algo que no es adecuado, ¿no? Pues tenemos que generar esas formas de ver la realidad de tal manera que veamos mucho más relacionado con nuestro bienestar el organizarnos colectivamente para hacer algo comunitario y para hacer una comida colectiva de productos de cercanía que irnos a un fin de semana a una ciudad con un vuelo low cost, ¿no? Y eso es lo que tenemos un poco que ganar, ¿no? Dentro de que insistiendo en que no tiene que
ponerse todo el peso de las acciones y de las transformaciones que necesitamos en la ciudadanía, sino que hay una parte muy importante que es toda la parte de presión política y de transformar cosas más de calado, ¿no? Ir a la raíz de las cosas en vez de generar situaciones de estas de marketing verde que lo único que hacen es verdear las empresas que son las que contaminan y no ir al origen del problema, ¿no? Dejar como soluciones de final de tubería. Y Antonio, ¿cómo reformularías un poco la pregunta para que nos llevemos a algo? Bueno, yo antes de eso quería hablar un poco también del problema de las desigualdades porque me parece bastante importante una cosa que ha dicho Charo, y es que evidentemente en este momento los planteamientos que se hacen de cómo tienes que hacer para ser ecológico, hacer tu parte de la lucha contra el cambio climático es soluciones hipertecnificadas que en el fondo tienen un gran impacto ambiental, aunque no se quiera reconocer, porque un coche eléctrico tiene muy poco de verde en realidad, y que además no está al alcance de todos los bolsillos. Y eso para mí es el mejor camino hacia el ecofascismo. Es decir, una gran masa de personas excluidas y unas pocas que tienen el privilegio de poder consumir, y a los que no se les deja consumir se les dice, hey, es que no sois lo suficientemente ecológicos, redefiniendo aquello que es ecológico, que ayuda contra el cambio climático, a pesar de que los números muestran que es justamente al revés, como ha dicho Charo, ¿no? Y en todo caso, formulando las cosas de manera positiva y teniendo en cuenta pues, cuál es la pregunta que plantea esta mesa, que es esta contraposición entre tecnología y cambio climático, la propia pregunta muestra que la gente percibe que hay un conflicto aquí. De alguna manera, la solución que se está vendiendo es una solución hipertecnologificada en la que se nos está proponiendo que laminemos el territorio con un montón de placas fotovoltaicas y un montón de aerogeneradores. Antes tú hablabas, ¿cuáles son las tecnologías renovables? Y decías, los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas y bueno, no sé, alguna más debe haber, porque claro, evidentemente no hay ninguna más, porque no se habla de ninguna más. Y es que no se habla de ninguna más, entonces hasta este punto se ha ocupado completamente el espacio colectivo. Entonces yo creo que realmente aquí de lo que hay que hablar es de tecnologías apropiadas, de tecnologías adecuadas que sirvan para resolver los problemas reales de la gente. Yo una de las cosas que digo es que este siglo puede ser la edad de oro de la ingeniería, porque hay que redefinirlo todo. Hay muchas cosas que se mejoran en el diseño mismo. Tenemos muchos problemas con el reciclaje de materiales y hay cosas muy tontas que se pueden arreglar simplemente en el diseño inicial. Por ejemplo, las palas de los aerogeneradores hoy en día no se pueden reciclar y se entierran tal cual, creando un problema de contaminación muy serio. Y eso en parte es por algo tan tonto porque se hacen de una única pieza. Si tú lo vas a hacer por partes, estas piezas luego las puedes reaprovechar para cualquier cosa, desde bancos de un parque hasta pues para hacer lo que sea asientos en un tren o 1000 cosas diferentes más. Si tú en el momento que tú haces el diseño piensas que lo que tienes que favorecer es el reciclaje, si tú realmente introduces en el core de tus valores aquellas cosas en las que tú crees que son la sostenibilidad, el reciclaje, la no contaminación, la reducción de residuos, aquí la tecnología tiene mucho que ofrecer. Con lo cual, en realidad, además es que justamente tenemos ejemplos a porrón de lo contrario, de la tecnología ayudando de verdad a solucionar los problemas de las personas y al mismo tiempo luchando contra el problema de sostenibilidad y en particular el cambio climático. Pero realmente este falso conflicto que se plantea entre tecnología y cambio climático proviene de un hecho muy claro y es un cierto concepto exclusivista de la tecnología, de una tecnología que solamente está al alcance de los ricos y no es por casualidad, que lo que pretende en el fondo es crear estas brechas de exclusión, o sea que la exclusión y la desigualdad está muy conectada con esta visión de la tecnología. No es una tecnología emancipadora, no es una tecnología democrática pensada para acceder a todo el mundo, sino que es una tecnología pensada para excluir. Y entonces lo que tenemos que decir, no queremos esa tecnología de ricos. Queremos mucha tecnología, sí, pero tecnología que sirva para satisfacer las necesidades y que realmente integre la lucha contra los problemas de sostenibilidad que tenemos, que hay mucha tecnología en ese sentido. Genial, pues de momento dejamos y pasaremos a quien tenga preguntas. Muchísimas gracias. Chupón. Pues quien tenga preguntas, dudas, reflexiones ligeras, porque esto es solamente un inicio para estirar hilos, no para solucionar nada. Están buscando los micros, vienen para aquí. ¿Alguien tiene preguntas? Que levante. Por ahí. ¿A dónde? Ah. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, Antonio, bueno, yo te sigo hace tiempo, tu blog, y bueno, estoy totalmente de acuerdo.
pero como tú sabrás, tienes una fama ganada a pulso de catastrofista. Bueno, entonces, sabes que los economistas, incluso economistas ecológicos muy respetables como Martínez Alier, dice que es un discurso desmovilizador, ¿no? Entonces yo quería, ayer por ejemplo, Harari, que bueno, este no es ecologista, pero bueno, yo estaba en la Bienal del Pensament y decía que el problema de la izquierda es que nos vendíamos muy mal, porque eso de decir que, bueno, que consumir menos no se vende, no hay quien lo compre, ¿no? Bueno, en fin, yo solamente te quería plantear este tema. Pues es muy interesante que lo plantees. Te agradezco mucho esta pregunta porque parece que lo hubiéramos preparado, ¿no? Porque justamente hace muy poquito tuve una discusión, una conversación por email en una lista de correo que tenemos y Carlos de Castro decía una idea muy interesante, ¿no? Y es, bueno, hay una idea que ya llevamos tiempo discutiendo, ¿no? Es que el discurso del catastrofismo desmoviliza. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que hacer el diagnóstico no es ser catastrofista. Si tú vas al médico y el médico te dice que tienes un cáncer, el médico te está diciendo que tienes un problema y a continuación te dice, pero esto podemos salir adelante y hay que tratarlo. Y es que es divertidísimo que cuando la cantidad de veces que yo he dicho, por ejemplo, que el colapso no es un proceso inevitable, que las sociedades colapsan porque quieren colapsar y es un proceso que siempre se puede revertir, que tenemos conocimiento y tecnología para evitar los costes. Toda esta parte de lo que yo digo, esta parte se ignora. Entonces, lo que se queda es en la parte del diagnóstico de tenemos un problema grave, tenemos un cáncer. Y claro, esto es muy grave, pero también hay que comprender una cosa, no es una casualidad. Esto se hace así porque hay una intención de desacreditar el discurso, porque no interesa ya ni siquiera el diagnóstico, porque el diagnóstico implica que tenemos que hacer cambios importantes en tu estilo de vida. Si tú, por ejemplo, tienes un cáncer de pulmones porque fumas mucho, el médico te va a decir, tiene usted que dejar de fumar y luego vamos a hacer el tratamiento. Pero claro, si no quieres dejar de fumar, te dice, es que usted es un necio, es un cenizo y un catastrofista. Bueno, entonces lo primero es esto, esta tergiversación. Pero luego, el hecho de que simplemente se haga un diagnóstico, yo creo que a estas alturas nos estamos dando cuenta de que hay algo que no acaba de ir bien, ¿eh? Después del verano que hemos pasado y el invierno que se avecina, yo creo que aquí, que más que menos se entiende que las cosas bien del todo no acaban de ir. Y que algún problemilla después de todo puede ser que sí que tengamos. Entonces, quizá mejor entender el problema justamente para poder reaccionar a él, ¿no? Entonces, aquí vamos un poco a la segunda parte, ¿no? Es que el catastrofismo o el diagnóstico y tal es desmovilizador. Bueno, en eso voy a lo que decía Carlos de Castro, ¿no? Al que le aterrorice esto, al que desmovilice en el fondo es un cobarde. Esto a quien lo que la gente tiene que entender que se tiene que movilizar delante de un desastre. Si tú ves una presa que está a punto de ceder y que va a inundar tu casa y que va a inundar el pueblo, si tú vas allí a poner sacos terreros, esa es la actitud adecuada. O sea, delante de un peligro, uno lo que no puede es asustarse y esconderse. Lo que tiene que hacer es reaccionar y salir a luchar ahí. Esa es exactamente la cuestión. Y justamente toda esta gente que lo presenta de manera tergiversada, esta gente es la que está intentando que realmente no reaccionemos. Y es los que van a conseguir que reviente la presa y se nos lleve a todos por delante. ¿Alguien se cree que Europa esté tomando las mejores medidas para afrontar los problemas que tenemos este invierno? ¿Alguien es mínimamente consciente de todo lo que está pasando y lo que va a pasar? Yo creo que es el momento de dejar de discutir tonterías y decir, mira, vamos a ponernos todos de acuerdo únicamente a salir ahí y a parar este río desbordado que se nos puede llevar a todos por delante. Y ya está. Por cierto, que además hay muchos estudios que muestran que es justamente al revés. Un optimismo infundado es más desmovilizador que hacer un diagnóstico acertado de lo que está pasando. Yo por completar un poco lo que dice Antonio y también apoyar lo que dice, el miedo paraliza si no sabes hacia dónde tienes que correr. Pero si tu casa está ardiendo y sabes dónde está la puerta, pues entonces te mueres para salir de esa situación de peligro, ¿no? Entonces, tenemos que partir del diagnóstico real de cómo está la situación, porque si no, vamos a seguir tomando medidas que son puro capitalismo verde de final de tubería y que no solucionan estructuralmente la que tenemos, ¿no? Y solamente un poco también para levantar un poco la moral, hay un libro que creo que es muy interesante que se llama Esperanza Activa, de Joanna Macy, que el planteamiento dice que tenemos que partir de una situación real de qué situación tenemos y hacer el duelo de alguna manera, darnos un tiempo para ese duelo, para encajarlo. Y luego la esperanza activa no es una esperanza naif
tipo fe, ¿no? O tipo ya algo se solucionará, ¿no? Como la fe tecnológica muchas veces, sino algo que me interpela a formar parte de esos cambios y de esas transformaciones, ¿no? Y creo que esa pedagogía es muy importante, partir de un diagnóstico, pero también dar esas puertas, dar esas salidas, saber hacia dónde hay que ir y saber que hay que transformar muchas cosas, ¿no? Y que hay que hacer cambios radicales, hablando de radicales, a la raíz de los problemas. ¿Alguien más? ¿O lo hemos dejado? Ah, vale. Es que hay muchísima gente, no sé si lo ves, Antonio, pero hay mucha gente. Muchas gracias. Nada, quería plantear pues algunas cosas que se me han pasado por la cabeza escuchándoos. Llevo tiempo siguiendo esta temática en general. Y bueno, es el tema rural, el tema de los imaginarios y el tema de las ciudades y quizá a la hora de pensar esos imaginarios se nos olvida el volver un poco al campesinado o esto que también esto genera quizá un dilema, si apostar por cambiar las ciudades desde dentro o salir fuera y crear núcleos fuera. No sé. Dicho esto, voy a hacer una locura que es cantar una canción que he escrito hace poco y me da un poco de vergüenza, espero que nadie lo grabe ni lo subáis. Y dice, precisamente habla de esto, soy un chico de barrio, de pueblo y con estudios, entender la expresión de ahora. Me cago en las ciudades, en los pijos y en sus euros. Desde la periferia alejémonos del centro y hagamos la revolución desde el subsuelo. Lo siento, si me queréis interrumpir. No, si quieres, compártela en otro momento, porque es que, vale. Creo que habrá momentitos. Gracias igualmente por la efectividad. Vale, lo planteo. Gracias. Lo digo para poder... si queréis, cojo yo un poco el relevo de esta pregunta. Yo creo que es muy interesante, por un lado, explorar, ¿no?, también lo rural, en el sentido de que hasta ahora, pues, bueno, seguimos en un proceso de hace siglos en que las ciudades se han ido concentrando, pero tiene una lógica estructural por las cuales las ciudades se han ido haciendo más grandes. Y a pesar de lo de la COVID, que sí que se han visto movimientos de hacia afuera, los datos están evidenciando que se vuelve otra vez a la concentración. Pero yo también quiero apuntar en que parte de esta idealización de lo rural, que digo, es muy necesario que haya unos espacios menos densos. Esto da para otro debate, pero hay una romanticización de lo antiguo, de lo bucólico, de la nostalgia del pasado, que creo que tampoco es necesario, porque sigue operando desde la misma mirada del progreso, pero nos ponemos con el gorrito del romántico, romántico del siglo XIX, en plan William Morris o el Ruskin o esta peña, ¿no?, que decían, o un poco Tolkien, a mí me encanta Tolkien, pero en plan este retorno a la campiña, esta especie de que es superior a la ciudad por la moral, lo colectivo. Yo creo que es una dicotomía, igual que la dicotomía que estábamos planteando de naturaleza-cultura, naturaleza-humano, es falsa. Tenemos una serie de dependencias, que obviamente una ciudad es distinta a un bosque, obvio, y un bosque es distinto a un océano, jolín. Pero yo creo que es más interesante pensar más allá de la lógica del campo-ciudad, más allá de las diferencias estructurales o físicas que veamos. Me refiero a que esta urgencia de imaginarios que estamos comentando es más, vale, necesitamos, como decía Antonio y como dice Charo, nuevas formas de pensar cómo nos vamos a reorganizar, de consumir menos y más eficientemente y cubrir esas necesidades. Así que pueblos bien, pero no es que necesariamente tengan que ser mejor o peor en plan a nivel espiritual o algo que una ciudad. Viva también en la espiritualidad de lo urbano, pero bueno, da para largo. No sé si queréis añadir algo. Sí, yo creo que tienes razón, que no hay un referente moral por encima del otro, diríamos, pero sí que creo que hay una estrategia que hay que acometer desde lo político, desde la transformador, es dejar que el agro pueda vivir dignamente produciendo alimentos y otra serie de recursos en cercanía, no solo para las ciudades, sino para todos. Entonces hay conceptos como el de bioregión, que es decir, una ciudad como Barcelona no es autosuficiente.
la mayor parte de los recursos que utiliza vienen de fuera. Por el marco que hemos hablado de la globalización, muchos vienen miles de kilómetros de distancia, ¿no? Pero una situación en la que el petróleo va a escasear, lógicamente se van a relocalizar las economías. Y no hay nada más digno que producir alimentos para la población, ¿no? Y lo que está ocurriendo desde los años 60 es que hay un abandono del medio rural porque las condiciones de vida de vivir en el rural son pésimas. No hay ambulatorio, no hay escuelas, es una población envejecida porque hemos deslocalizado la alimentación. Si no, seguiría teniendo el valor intrínseco, igual que una ciudad, pues se dedica a otras cosas. Si no recuperamos el rural, si no ponemos énfasis en cómo dar centralidad también a esa parte que aporta dentro de un sistema de bioregiones, pues las ciudades van a ser muy, muy poco resilientes, ¿no? Porque no producen prácticamente nada, ¿no? Nada, diríamos, tangible, servicios, pero nada más, ¿no? Y además generan muchísima gran parte de los residuos que luego a su vez llegan a otros territorios. Entonces yo creo que sí que esa parte es importante, pero desde la resiliencia y desde el valor que tienen ambos, ¿no? Y cómo buscar esas relaciones campo-ciudad en una situación, diríamos, equitativa y de una economía rural importante, ¿no? Para lo que tenemos. Sí. A mí me gustaría hacer una pequeña añadido simplemente con respecto a la idea de la idealización de lo del campo y un poco la idealización de los valores del antaño, ¿no? De ahora que el progreso nos está llevando al desastre, el progreso malentendido nos está llevando al desastre. Es un poco peligroso también a veces las idealizaciones que se hacen de los valores de antaño porque junto con aquella idea del mundo rural más autosuficiente y en algunos aspectos evidentemente mejor que lo que tenemos ahora, se importan ideas que son bastante reaccionarias y que además son el caldo de cultivo de algunos fascismos que estamos viendo ahora. Y en ese sentido, porque no me puedo extender mucho, yo lo que sí que os diría, yo tengo un artículo bastante extenso en el blog que se llama Izquierda, Derecha, Adelante, Detrás, que explica un poco pues, todos estos posicionamientos, los tradicionales y los nuevos, en función de estos valores y que yo creo que también podría dar para entender un poquito mejor, porque hay cosas que está bien recuperar, pero no hay que recuperarlo todo exactamente. Hay que ir con un poco de cuidado de qué es lo que interesa recuperar y qué es lo que no. Amen. ¿Nos da tiempo para una más? Veo unas cuantas manos, pero solo una más, no sé. Hola, mira, yo discrepo un poco en que se haya cortado al compañero, porque al final, para seguir viviendo en todo esto, hace falta también la poesía. Creo que no nos podemos olvidar de esto. Me sabe mal decírtelo, pero... Y después quería hacer una pregunta a los entrevistados. ¿Qué aportan personalmente ellos y qué hacen en sus vidas privadas y en su esto para mejorar todo esto que se ha expuesto? Gracias. Es que me deja un poco descolocada esta pregunta de qué hacemos en nuestras vidas privadas. No sé, tenemos que hacer una lista de... No, los entrevistados y personalmente qué hacen para bueno, responder. No sé, responderé por Antonio. Es que me quedo... Si es muy indiscreto, pues no... Es muy indiscreto. No, yo puedo responder, a mí no me resulta ningún problema. ¿Qué hago yo? Porque yo para empezar no tengo coche. Entonces yo me desplazo siempre en vehículo, en medios de transporte públicos. Mi mujer sí que tiene coche y ya lo necesita para trabajar y no nos queda más remedio, pero bueno, no sé cuánto tiempo más lo mantendremos, ¿no? Hoy no he podido estar con vosotros porque ayer me caí en la calle porque metí el pie en un agujero y me he hecho un esguince. Estoy bien, pero claro, no puedo caminar mucho. Y esto en parte es porque yo voy andando a todos lados. Fui a buscar a mi hijo hacia el colegio que está a 3 kilómetros de mi casa. Entonces ese es el tipo de cosas que hago yo. Intento siempre comprar alimentos de proximidad. La familia de mi mujer pues, tiene un huerto aquí cerquita. Yo no vivo en Barcelona. Y en realidad, sobre todo, la mayor parte de mi tiempo lo dedico a intentar hacer divulgación desde mi posición privilegiada, porque yo soy consciente que disfruto de la situación privilegiada como científico, como funcionario del Estado. Precisamente intento compartir mis conocimientos y eso hace que viaje mucho, cosa que no me hace muy feliz, ¿eh? O sea, yo de hecho cojo muchas veces el avión y no me gusta nada, siempre que puedo viajo en tren y en general pues mi intención es intentar ayudar a crear un debate que ahora mismo no existe, ¿no? Pero es muy complejo. Hay una frase de Pepe Larios, que es el presidente de Ecologistas en Nación Andalucía, y yo creo que es muy buena, ¿no?, sobre el tema de las cosas que hacemos en nuestra vida, porque es evidente que uno tiene que intentar ser lo más coherente en su vida privada con lo que realmente pues,
está defendiendo, ¿no? Y entonces Toperarios decía sobre esto, yo, mira, todos tenemos que tener entre 3 y 7 contradicciones, ¿no? Si tienes más de 7 contradicciones, eres un hipócrita. Y si tienes menos de 3, eres un fanático, ¿no? Entonces, el número correcto es entre 3 y 7. O sea, no todo lo vas a hacer correcto. Todos, al final, somos fruto de la sociedad en la que vivimos. Es imposible que hagamos las cosas de la forma completamente correcta y de una forma completamente coherente. Y yo creo que el objetivo, más que culpabilizarnos, es intentar hacer las cosas lo mejor posible, también cada uno en la situación en la que está. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, pues yo creo que lo que es el área metropolitana de Barcelona, pues un poco a veces parece que se señala con el dedo a gente que utiliza vehículos más contaminantes, más viejos para venir a Barcelona, cuando esta gente, muchos de ellos, pues tienen las posibilidades que tienen, con los trabajos que tienen, y van con el vehículo que se pueden permitir para hacer lo que pueden hacer. Entonces yo creo que no es un tema de señalar a nadie con el dedo, es un tema de que la gente tiene que intentar hacer las cosas lo mejor que pueda en la situación y las condiciones en las que está. Y en ese sentido, bueno, pues cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena, y sí, estoy de acuerdo que la vida privada tiene que ser coherente con lo que uno defiende, porque si no, en el fondo no cree en ello. A mí tampoco me importa contestar esta pregunta. Yo lo que siempre digo, un poco en la línea de lo que dice Antonio, que las incoherencias son estructurales al lugar donde vivimos. Y para ser coherente, digamos, al 100% de cómo reducir tu huella de carbono drásticamente, teniendo en cuenta que vivimos en un estado que lleno de autovías, de aeropuertos, de centros comerciales y que forma parte de nuestra huella ecológica, ¿no? Pues tendríamos que irnos en mitad del campo en una choza y consumir tubérculos, ¿no? Y eso es bastante incoherente también con la idea de transformación social, ¿no? Yo tampoco tengo coche, yo intento tener una dieta lo más cercana posible, consumir poca carne, bueno, creo que las personas, pero que las incoherencias son estructurales al modelo. Es imposible, serías, diríamos, asocial si fueses tan de pedigrí, de todo, cualquier cosa, cualquier plastiquito, cualquier no sé qué, te generaría incoherencias, ¿no? Entonces yo, más que la idea de qué hacemos cada uno de nosotros o nosotras a título individual, también es qué hacemos como colectivo, ¿no? Cómo generamos esos imaginarios, cómo construimos con otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, desde a mí lo que más, de alguna manera, me parece que puedo actuar más es formando parte de un colectivo, que en mi caso es Ecologistas en Acción, en el que no me gano la vida, yo tengo un empleo fuera y soy, de alguna manera, persona activista en el ecologismo, ¿no? Dedicando mucho tiempo e intentar todos los aprendizajes que tenemos como colectivo, transmitirlos y generando esos imaginarios que queremos transformar, ¿no? Pero que en general las incoherencias no las van a encontrar todo el rato, porque de pronto vas a ir un día que tienes prisa y ese día no tienes la comida hecha y vas a entrar en el supermercado. O sea que me refiero que creo que no es tanto esa parte de pasarnos el algodón como de tener una ruta a seguir, ¿no? Algo en el horizonte que te lleva hacia ese sitio. Sí, sí, yo igual. Es decir, en el sentido de que es básicamente lo mismo y al final, y un poco puntualizando en este último que has dicho, ¿no? Al final es también cómo colectivamente nos vamos articulando y qué podemos hacer. Y ya no nosotros, pero por ejemplo, personas que realmente trabajan muchas horas y además tienen que hacer cuidados, por ejemplo, cuidar a nenes o cuidar a padres. No tienen, antes lo habías comentado, creo, el tiempo de pensar o el tiempo de socializar, que es la parte más gorda y tochaca también, ¿no? De cómo transmitirnos la información, el conocimiento o de articularnos. Hay gente que no tiene tiempo siquiera para participar en una vida asociativa. O sea que al final es hacer todo lo que podamos, dentro de lo que podamos y ir poquito a poquet. No sé, ahí... Pues creo que ya me están haciendo señales en plan, no bailan bogue, sino que se acabó, chispón. Que millón de gracias a todas por venir. Siento haber cortado a la persona porque íbamos justas de tiempo, pero que me envíe a mí un tuit porque dice que me seguía o no sé qué, que me lo envíe y yo lo redifundo si quiere o lo que quiera, me sabe mal, pero era por el tiempo y me estaban haciendo... millón de gracias a todas por haber venido, por haber escuchado, haber aguantado nuestras turras, la bajonería y haber estado pensando con nosotras qué podemos hacer. Espero que os vayáis y continuéis con la Bienal. Muchas gracias.
Moltes gràcies per haver vingut. Jo sempre dic que de cada xerrada en surt una altra, perquè amb tot aquest tema del camp, jo penso que el camp mai havia estat tan urbanitzat i la vida de la gent del camp no s'assembla molt a la de la ciutat. Jo crec que podem fer una nova sessió un dia de la ciutat dins del camp. A més, aquest camp on hi volen posar els aerogeneradors i les plaques solars de l'energia que es gasta a la ciutat. Dit això, se'ns acumula la feina. Tenim bienal fins al diumenge a diferents escenaris, però com que ens estimem el Canòdrom, us he de dir que aquest festival del Decidim Fest sobre el futur d'internet i moltes coses que lliguen aquí, que és de la Bienal Més, es farà aquí al Canòdrom. Vull dir que si voleu ser una mica allò, no sé, poliamorosos i anar a la Bienal i venir a la Bienal Més al Canòdrom, per aquí teniu els programes. I aquesta xerrada, que sé que us ha agradat molt i molts preníeu nota, que sapigueu que l'hem gravat i que quan sigui possible la penjarem també a la pàgina web. Ens veiem aquests dies.